En este video, exploramos a fondo la emotiva y reflexiva historia de El hombre bicentenario. Título original en inglés: Bicentennial Man. Una película de ciencia ficción estrenada en 1999. Dirigida por Chris Columbus y basada en la novela homónima de Isaac Asimov publicada en febrero de 1976. Con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. No olvides darle me gusta, comentar con tus opiniones, compartirlo con amigos que disfruten de la ciencia ficción y temas filosóficos, y suscribirte al canal para más contenido como este. Es gratis y nos ayuda a seguir creando. La historia sigue a Andrew Martin, un robot creado para realizar tareas domésticas, quien gradualmente desarrolla cualidades humanas a lo largo de 2 siglos. La trama explora temas profundos como la identidad, la libertad, el deseo de pertenencia y la búsqueda de humanidad. La película, protagonizada por Robin Williams como Andrew, plantea una pregunta central: ¿qué nos define como humanos? A lo largo de la historia, Andrew se enfrenta a situaciones que lo llevan a desafiar los límites de lo que significa ser una inteligencia artificial, desarrollando emociones, creatividad y, finalmente, un sentido de mortalidad. La historia comienza en el año 2005, cuando la familia Martin adquiere un robot doméstico llamado NDR-114, al que la familia llama Andrew. Al principio, Andrew cumple con sus tareas sin cuestionarse, pero rápidamente demuestra habilidades poco comunes para una máquina. Desarrolla una comprensión estética, comienza a apreciar la música y el arte, y exhibe una curiosidad que lo lleva a aprender y evolucionar. Estas cualidades poco comunes suscitan asombro y, en algunos casos, temor en los miembros de la familia. A medida que avanza la historia, Andrew sigue mostrando características humanas. Siente apego hacia la familia, especialmente hacia la hija menor, Little Miss, y poco a poco desarrolla una percepción de su propia identidad. Su relación con los humanos se profundiza y, con el tiempo, desea tener un cuerpo humano y sentir emociones verdaderas. Con este deseo, comienza un viaje de transformación física y emocional. Primer punto de inflexión: la libertad. Uno de los primeros giros significativos de la historia es el momento en que Andrew solicita su libertad a la familia Martin. Al pedir ser tratado como un ser independiente, Andrew rompe con el rol de propiedad y se aventura en una búsqueda de autoconocimiento. Este acto marca un paso clave hacia su humanización. En la sociedad actual, su deseo de libertad puede compararse con la emancipación que buscan algunos trabajadores para no ser vistos únicamente como herramientas o activos de una organización, sino como personas individuales con derechos y aspiraciones. Segundo punto de inflexión: modificación corporal y emocional. Andrew se embarca en un viaje para cambiar su apariencia física y adquirir habilidades humanas, incluyendo la capacidad de experimentar emociones. A través de procedimientos que modifican su estructura, Andrew se convierte en algo intermedio entre humano y máquina. Este proceso es comparable a los avances médicos actuales, como los trasplantes y los implantes biónicos, que permiten a los humanos restaurar o mejorar sus capacidades físicas, difuminando la línea entre lo orgánico y lo artificial. La confrontación final: la mortalidad. Finalmente, después de vivir casi 200 años, Andrew solicita ser reconocido legalmente como humano. La única condición que le queda por cumplir es la mortalidad. Un humano envejece y muere. Con el tiempo, Andrew elige aceptar la posibilidad de morir, logrando finalmente el reconocimiento como humano. Este último acto refleja la aceptación de una característica que, paradójicamente, define nuestra existencia humana: la finitud. Temas principales de la película. 1. La identidad y la búsqueda de humanidad. Uno de los temas centrales es la identidad, y cómo Andrew va desarrollando la suya propia. A través de sus interacciones, Andrew adquiere un sentido de sí mismo, una identidad que lo distingue del resto de los robots y, en última instancia, lo impulsa a buscar ser reconocido como un ser humano. Esta búsqueda de identidad recuerda al viaje personal que cada individuo realiza al explorar su propio propósito y sus deseos. 2.
La naturaleza de la libertad y la autonomía. La libertad de Andrew es clave en la historia, pues desea actuar más allá de las órdenes y tomar decisiones basadas en su propio juicio. Esto evoca la libertad humana, que muchas veces implica actuar conforme a la propia voluntad, incluso si las decisiones que tomamos no son las más racionales. En este sentido, Andrew representa una especie de lucha por la emancipación en un mundo donde se espera que ciertos grupos o individuos desempeñen roles fijos. 3. Los límites de la tecnología y la ética. La película también nos hace cuestionarnos sobre los límites de la inteligencia artificial y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Si una máquina es capaz de tener sentimientos y tomar decisiones propias, ¿hasta qué punto sigue siendo una herramienta? ¿Es justo considerarla como una entidad sin derechos? Estas preguntas son pertinentes en nuestra sociedad, donde los avances en inteligencia artificial están permitiendo que las máquinas realicen tareas cada vez más complejas. Analogías y ejemplos para una mejor comprensión. 1. La evolución de Andrew como un ciclo de vida humano. Podemos ver la evolución de Andrew de robot a humano como una analogía del ciclo de vida humano. Al principio, Andrew es como un niño. Realiza tareas básicas y sigue órdenes sin cuestionarse. A medida que crece, comienza a buscar autonomía, explorando su propio lugar en el mundo y desarrollando habilidades y deseos propios. Finalmente, en su madurez, Andrew busca la aceptación de su identidad, que culmina en el reconocimiento como humano, aceptando incluso su mortalidad. 2. Andrew y la relación con los avances en inteligencia artificial. La evolución de Andrew es comparable a los avances en inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día. Las máquinas actuales, como los asistentes de voz o los robots autónomos, están diseñadas para cumplir funciones específicas y, en algunos casos, parecen aprender de sus interacciones. Sin embargo, aunque estos sistemas pueden imitar algunos comportamientos humanos, siguen sin poseer una conciencia real. Andrew, en cambio, representa un ideal de inteligencia artificial avanzada, que podría llegar a tener autoconciencia y deseos propios. 3. La ética detrás de los derechos de Andrew. El deseo de Andrew de ser reconocido como humano plantea cuestiones éticas que se pueden comparar con las discusiones sobre los derechos de los animales o de otros seres vivos que poseen cierto grado de sensibilidad, así como algunos argumentan que los animales merecen derechos debido a su capacidad de sentir dolor y experimentar emociones. La historia de Andrew plantea la pregunta de si una entidad artificial que también puede sentir debería tener derechos similares. 4. Reflexión sobre la condición humana. El hombre bicentenario es una exploración profunda de lo que significa ser humano, utilizando a Andrew como un reflejo de nuestros propios deseos, miedos y aspiraciones. Su historia nos recuerda que ser humano no se define únicamente por la biología, sino también por la capacidad de experimentar, aprender, evolucionar y, finalmente, aceptar la mortalidad. La película nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y a cuestionarnos si la esencia de la humanidad reside en nuestras características físicas, en nuestra capacidad para sentir y amar, o en algo aún más profundo e intangible. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentar con tus opiniones, compartirlo con amigos que disfruten de la ciencia ficción y temas filosóficos, y suscribirte al canal para más contenido como este. Es gratis y nos ayuda a seguir creando. Sigue mirando. Haz clic en uno de los videos recomendados para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Haz clic y descúbrelo. Suscríbete gratis al canal para recibir nuevos videos como este.